La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles y por supuesto nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, como les habíamos mencionado, va a ser una noche muy interesante, nos acercamos a un mes pues muy importante también, y para eso pues está con nosotros astrólogo profesional, autor del libro Código Bíblico, está Víctor Segarra desde la Ciudad de México. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Pues un poco mojado, tocayo, aquí en la ciudad. Ajá. Ya se sentará, ¿no? Tormentas eléctricas y todo esto por este lado de México. Ajá. Pero hoy, en lo que cabe, todo bien. Y ya Qué bueno. un fuerte saludo a mi querida Gladys, a ti, y por la atención que tienen a mi persona, ¿no? De que pues tenemos temas nuevos para ir ventilando. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Pues todo bien por estos rumbos y pues ya sabes, Los Desvelados siempre enviándote saludos, preguntando por ti y sobre todo pues cuando se vienen pues un mes muy interesante que es el mes de mayo, donde pues empezando el 1 de mayo pues vienen las situaciones de conspiración, ¿no? Por ciertas organizaciones y sociedades secretas, pero en fin, no sé, yo creo que mayo es un mes interesante dentro de lo que son los temas de conspiración, Vic. Pues sí, exactamente. Y como algunas veces yo creo que en los cursos, ¿te acuerdas que dábamos allá en la Ciudad de México? Ajá. Siempre decíamos que hay fechas que los Illuminati utilizan mucho, ¿no? Claro. Y pues ¿qué eran los Guapirias? Voy a explicar eso, que se supone que son sociedades secretas que utilizan días determinados del año. Ajá. En donde, por ejemplo, se hacen lo de los Wicca, las fiestas paganas, corresponden de los calendarios paganos, sí, en donde tenían culto a la naturaleza, y pues el dios Pan, ¿no? Y el dios de los panos, y el de la naturaleza y demás, ¿no? Tenían contacto con ellos. ajá, establecían nexos, ¿no? Con dioses, y pues se supone que ya la Iglesia Católica y ya las iglesias formales ajá, empezaron a ir desapareciendo todo ese tipo de situaciones personales, hasta que llegó el momento en que, ¿sabes qué? Todo ello quedó como un culto, pero más bien esotérico, ajá, secreto, no era tan abierto como antes. Entonces las personas, tiempo presente, lo usan en ciertos que le llamamos aquelarres, sabbats, fiestas paganas antiguas, y no como de tanta sangre que es que actualmente se dice. Y las fechas nada más toca yo para que quede claro y la gente sepa qué días son. Se utilizan en las fiestas de las fechas relacionadas a los 4 evangelistas, ¿te acuerdas? Y los 4 animales sagrados de la Esfinge. ajá. En este caso serían el toro, el león, el hombre y el águila, ¿no? Uh-huh. Enero 1, mayo 1, agosto 1 y noviembre 1. Y así es como se ha ido manejando a través del tiempo, y son relaciones que se manejan en una forma pues a veces oculta, ¿no? Y que también Claro. los Estados Unidos y los Illuminatis en grupos de poder pues tienen ahí controles y las fechas de equinoccios, solsticios, de las que habitualmente sabemos. Entonces 1 de mayo, en este caso mayo 1, ya tiene la relación como para pues estar en contacto con seres superiores, ¿no? Pues cumple años el Illuminati, básicamente, mayo 1 de 1776, ¿no? Es cuando se nació esta organización, básicamente, y bueno, pues de ahí en adelante se ha hablado mucho precisamente de lo que es el Illuminati y de sus diferentes ramificaciones, ¿no? Que vendrían siendo sociedades secretas, entre ellos Skulls and Bones, tenemos el Bohemian Group. Tenemos también ¿qué otras sociedades por ahí? Bueno, los masones, que se habla mucho. No sé, ¿tú qué piensas dentro de la masonería? Yo digo, mucha gente dice masones y piensa en cosas raras, ¿no?
Me imagino que como en todo hay gente que maneja cierta información y que el resto pues simplemente ignora, ¿no? Dentro de lo que es la masonería. Exactamente, nada más que tiene una connotación denigrante. Ajá, Pensarán que pues matan gente y demás, y no es cierto. ajá, Los principios, ¿te acuerdas? Básicos de la masonería, que algún día si quieres pues es tema de un programa, claro. simplemente vamos a hacer un resumen. Se supone que hay muchos libros de ellos en donde muchos libres pensadores trataron de reunirse y establecer nexos de libre educación, política, espiritualidad, principios supremos del ser, en donde, ¿te acuerdas que la palabra Mason se supone que es el albañil, el Freemason, el libre albañil, el francmasón, seres en los que se unen, en donde no están atados a ninguna limitaciones políticas, religiosas, sociales, de raza, de religión y demás. Lo que ellos hacen es cultivar y analizar cuáles son los problemas de la humanidad, pero en la Iglesia Católica, tú has visto que siempre han tenido una pelea, ¿no? El culto religioso con el culto masónico. Claro. Esto siempre ha estado en contra, y por eso entonces ellos siempre han estado denigrados, y no tiene nada que ver eso. Data, si te acuerdas, de Yabril, que algunos hablan de cómo fue uno de los principales creadores de las pirámides, según esto, ¿no? Ujú. Dicen que en un momento dado le quisieron sacar los secretos, se unieron 3 conspiradores, y está relacionado con el compa de escuadra y el mazo. Ujú. Esto quiere significar que el masón prefiere morir antes de develar los secretos a los impíos, a los impuros, a los ignorantes. Por eso están infiltrados en todos los estratos socioeconómico-políticos de la religión, y sobre todo algunos dicen que en el Opus Dei, que todos los presidentes de Estados Unidos y la mayor parte de los presidentes de otros lugares y de gente de poder Ajá. relacionados a este tipo de grupo antiguo Ujú. del siglo XVIII, desde 1770 y pico, antes de lo que era la independencia de Estados Unidos, Creo 1717. pueblo de Francia. Entonces, Ajá. esos son grupos de poder que siempre se infiltran y tratan de estar en contacto, ¿no?, con seres superiores. Algunos dicen que tienen nexos con otras dimensiones, pero no, simplemente son logias o grupos secretos. Los que yo recuerdo son los del libre rito escocés, los de Nueva York. Hay un rito antiguo mexicano aquí también. También. Ujú. Se dice que nacen allá en Londres, algunos ya se fueron disparados a Irlanda. Ajá. Básicamente estos grupos tienen infiltraciones en todas las ramas. No Ujú. extraña que los masones, junto con los Illuminati, están ocupando los poderes de los cargos públicos políticos más importantes del mundo. Sí, digo, se van metiendo dentro de esto y aparte se dan la mano, ¿no? Entre ellos también, lógico, para este tipo de, de organizaciones, ir ganando puestos y escaños en diferentes lugares. Y bueno, se habla mucho también de que la fundación de los Estados Unidos fue por masones, básicamente, ¿no? George Washington y todos. Oye, Ajá, se me pasa, ¿te acuerdas que aparte de que eran masones, hasta astrólogos? Porque recuerda bien ajá. toda la configuración de las ciudades. Sí, en Washington, D.C. Sagrada. Ujú. ¿Recuerdas que, por ejemplo, la misma Washington, no sé, Nueva York y demás, tienen una connotación muy extraña? Entonces tal pareciera que tienen o se daron esoterismo, ¿no?, y ciencias secretas, Ujú. como para delinear todo. Aparte de eso, ellos delinearon exactamente cuándo iba a ser el momento exacto de la independencia de Estados Unidos, y eso fue obviamente el julio 4 del 776 a las 2:30 de la mañana en Pennsylvania, y entonces pues se supone que tienen ellos exactamente la posición de los planetas, sabían exactamente qué hacer, cuáles eran las condiciones para que fuera una nación de las más poderosas, pero nunca contemplaron que en esos años no se habían redescubierto ni Urano, Neptuno ni Plutón. Ajá. Una vez ya mencionamos eso, ¿no?, que como no sabían de ello, pues lo que es las drogas de Neptuno, ¿no?, Ajá. las rebeliones de Urano y los homicidios y suicidios y demás de Plutón, pues eso es lo que está afectando a las naciones, y sobre todo a la de ustedes. Entonces, moraleja, sí lo han hecho, tienen ciencia secreta, y junto a los masones, viste que han peleado mucho también los Rosacruces. Entonces, son otras logias o grupos
que también tienen el poder y que de alguna forma pues se manejan diferente, pero lo que los guía a todos es el libre pensamiento, la acción, la revelación de secretos, pero dentro de ellos ya hay ritos iniciáticos muy poderosos, ¿no? Que tienen ese tipo de capacidad y de dominio, Claro. y de control, ¿no? Pero eso si quiere lo decimos en el otro. Ok, vamos rapidísimo a la pausa y ahorita regresamos. Víctor Segarra está con nosotros en esta noche, pues hablándonos de estas sociedades secretas en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche interesante. Gracias mil a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través del correo electrónico pueden enviarnos sus mensajes desveladomayor@gmail.com. Continuamos con Víctor Segarra. Está con nosotros astrólogo profesional Víctor Segarra, y hablándonos precisamente en estas fechas se presta mucho porque precisamente el 1 de mayo de 1776 pues aparece esta orden que primeramente se llamó la Orden de los Perfectibilistas, que más tarde se conocería como los Illuminati, ¿no? Esta organización secreta. Y de ahí pues hay una gran ramificación. Nos estabas comentando pues un poco respecto a los masones, Vic, ¿estás ahí? Exactamente, tocayo. Entonces pues bueno, lo que estamos diciendo en el otro bloque tiene mucho que ver con ramificaciones geopolíticas, económicas, sociales, y no quiero decir que los libre masones o francmasones tienen mucho que ver también con las relaciones de los Illuminati, que son grupos de poder que se encuentran infiltrados desde diferentes órdenes religiosas de la antigüedad, que muchos eran pues los caballeros libres de Cristo, otros te acuerdas que se llamaban los templarios, los caballeros de la Rosa Cruzada, han habido muchos, pero obviamente el grupo masónico que entró en más poder fue desde el siglo XVIII, nada más que dicen que sus orígenes datan de la época de Egipto, donde se conservaban los secretos, y es por eso que entonces ellos utilizan herramientas de construcción. Que la gente va a preguntar, entonces, ¿por qué si se llaman albañiles y por qué si se llaman francmasones? Porque todos ellos utilizan ese tipo de herramientas, porque ellos simplemente dicen que para alcanzar a Dios tienes que ser un geómetra, tienes que dibujar, pintar, hacer geometría sagrada, conocer las ciencias principales, aritmética, matemáticas, geometría y demás, y al estar preparados en las ciencias ocultas tenían ya la capacidad de conectarse con la divinidad, y es por eso que alaban mucho y ellos se hacen ser merecedores la corriente de Osiris, Isis y Horus, porque ellos decían que también eran dioses, y ellos les legaron documentos secretos, y es por eso que están, por ejemplo, el secreto de la flor de la vida de Drúmbalo Melquisedec, el secreto de la flor de la vida, y otros documentos, ¿no, tocayo? Entonces, se connotan lo que vamos a hablar ahorita, de las órdenes religiosas más famosas que han existido. Por ejemplo, tenemos los caballeros templarios, ¿no? Que era una orden, ahora sí que la orden del Temple, un grupo militar cristiano de la Edad Media, que pues duró casi 2 siglos su trabajo. Fue fundada en 1118 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens, tras la primera cruzada, que menciona que es el origen pues de esta organización, que mencionan que hasta la fecha continúa, ¿no? Sí, ahora hay que ver esto. Como dices, 1099, siglo XII, y termina en el famoso viernes 13, ¿no? Que todos quieren ustedes en Estados Unidos, que fue el viernes 13 de octubre del 1307. El último contramaestre es Jacques Molay, ¿no? Nacido en siglo XIII, más o menos del 1260, fueron hechos prisioneros. Recuerdo que Felipe el Hermoso, y no mal recuerdo, otro papa también que hubo, un tal Inocencio. Bueno, el caso es que ellos trataron de disolver la orden porque pues había mucho dinero, el rey de Francia debía demasiado dinero, y una forma de que eran intocables, inexpugnables, eran ellos. Entonces lo único que hicieron fueron con torturas sacar los secretos, que tenían culto al diablo, que eran sodomitas, homosexuales, bueno, tuvieron muchas connotaciones.
muchos confesaron, ¿no?, en contra, otros a favor, pero se dieron cuenta que eran inocentes, otros escaparon a Irlanda, y hasta el mismo Papa excomulgó a toda Irlanda porque dijo que allí era la cuna de todas las órdenes secretas que escapaban. Finalmente, fíjate, en 1300, fíjate bien, marzo 18 de 1314, al mediodía, fue quemado vivo junto con otros del temple, se disuelve la orden, en los caballeros hospitalarios, si no mal recuerdo, y finalmente todo ese dinero lo habían sacado. Acuérdate que eran los que cuidaban a todos los peregrinos para las cruzadas. Sí, que iban a Jerusalén. Atacaran, y ese era más bien el temple. El temple fue los que crearon todas las órdenes económico-monetarios, fueron los que crearon los cheques, los bancos, y fueron los que tenían más poder que hasta el Papa y que los reyes. Tenían castillos, tenían tierras, y muchos, para entrar a la orden, tenían sus tierras, para que entonces la orden tenía ciertos preceptos de pobreza, de limitación, de honestidad, de trabajo, y vivían adoración, que eran lo que eran los caballeros guerreros. Entonces, warrior knights, que le llaman, peleaban por un fin común, y finalmente se disuelve. Duró 200 años, ya a principios del siglo XIV. Fíjate, curiosamente, después de ser destruida la orden, llega la peste negra, ¿te acuerdas? Una peste que acabó y diezmó con varios millones de personas allá en el centro de Europa, y una corriente muy espiritual. Le siguieron varias órdenes, no fueron las mismas, y tenía el poder total sobre todos. Entonces, estos son los orígenes de muchos masones, francmasones, rosacruces y metafísicos y teósofos y muchas otras órdenes que han existido, que finalmente el fin común es expandir la verdad, pero ha habido grupos negativos que han tratado de infiltrarse en los gobiernos, en los estados, y ahora actualmente hasta la Iglesia Católica, aunque dicen que está el Opus Dei, los jesuitas peleados entre ellos. Como parte de esto tenemos estas facciones que lo único que han hecho es tratar de tener un centro común. ¿Y sabes por qué? Para que la Iglesia tenga mayor libertad de acción, y es un grupo, te digo, de libre pensamiento. Lo que los preceptos de la Iglesia Católica, diferentes iglesias actuales, no lo tienen, porque están basados en sus profetas, en sus líderes religiosos, y ellos no. Simplemente son como científicos que tratan de liberar al mundo de la opresión y de la limitación. Que es algo muy parecido a lo que son los Rosacruces, nada más que ellos no son científicos, sino que pretenden pues una transformación global de conciencia, ¿no? Básicamente. Bien dicho, ese sería el resumen del término, donde otro día, si quieres, hablamos de los Rosacruces, que según me recuerdo allá en San José, California. Sí, está la sede. ¿Verdad? Y que tienen connotaciones de egiptólogas, o sea, todo lleno de pirámides, cultos antiguos, que eran los cultos antiguos egipcios. ¿Quién crees que ahí se instruyó? Los más grandes pensadores griegos, Pitágoras, Platón, Aristóteles y demás. Jesús, ¿no? Mencionan que estuvo en Egipto. Imagínate tú, y por eso fueron a estudiar allá, porque los, digamos, misterios eleusianos, griegos, egipcios, los más grandes, eran simplemente para saber exactamente ciertas revelaciones. Y recuerda que la Biblioteca de Alejandría, destruida en el siglo que fue cuarto, casi a principios del quinto, Hipatia y otros pensadores griegos, fue destruida porque es ahí donde se almacenaban más de 1 millón de papiros de documentos antiguos. Y no te extrañe que de la teoría de los alienígenas ancestrales, de la teoría de los extraterrestres, y que muchos conspiradores pues, trataron de destruir esos documentos que se fueron albergando a través del tiempo, y siempre han habido caídas de la humanidad. Dicen que algunas sociedades secretas están inmiscuidas para que los humanos no nos adelantemos, pero habían documentos secretos hasta de otras civilizaciones antiguas de la y demás, y de música y de las ciencias más humanas de la antigüedad, que eran pues la geometría, la astrofísica, la astronomía, agricultura, tenían algo de música, y todo eso quedó perdido. Entonces, lo que te estoy comentando es que estas sociedades secretas fueron creadas para mantener, guardar, conservar,
divulgar solo entre ellos Ajá. lo que pudiera ser importante a la humanidad y ser los depositarios de todos estos documentos. Esa era la idea. Que era algo muy parecido a la misión de Todd, ¿no? Que era guardar toda la información. Ah, es cierto. ¿Te acuerdas que era Tote el Atlante? Ujú. Hermes Trismegisto, o el 3 veces sabio. Ajá. Y algunos ves que le ponen la cabeza de babuino o la cabeza de ibis, etcétera. Bueno, el caso que Ujú. tiene otra teoría, que se cree que también eran extraterrestres con forma zoomorfa o animal, Ajá. y ellos eran los depositarios junto con Ptah, que era otro dios egipcio, PTH se escribía, Ujú. y desde ahí salió la idea de que quienes fueron los que construyeron la Esfinge, las pirámides y los monumentos sagrados, y entonces se cree que eran algunos extraterrestres de Sirio y de Orión que llegaron y que de alguna manera cultivaron a la humanidad con esos secretos que fueron divulgados, encerrados dentro de la connotación de la pirámide, y que creen que en la garra izquierda de la Esfinge, a muchos metros de profundidad, se encuentran cámaras secretas donde se albergan documentos de que cómo fue creados esos monumentos, y aparte de ciertos documentos secretos que todavía no se han redescubierto. Claro. Ellos son los amos, custodios o guardianes de toda esta información. Vamos a la pausa, Vic, un segundito y ahorita regresamos contigo. Sociedades secretas en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Aquí lo continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Víctor Segarra. Está con nosotros en esta noche, precisamente hablándonos de estas sociedades secretas, grupos de poder. Y según dicen algunos teóricos de conspiración, recuerden que este 1 de mayo pues es el cumpleaños del Illuminati, pues mencionan que los Rosacruces fundaron a los masones, a los Illuminati y al grupo de filósofos de la naturaleza, el Colegio Invisible, y los consideran también como la fuerza conductora detrás de cada revolución importante en la historia moderna, los Rosacruces. Vic, ¿estás ahí? Claro que sí, y pues habría que ver, tocayo, también otros grupos religiosos, Ajá. pues, no culturales, Sí. fueron ellos. Entonces, a veces yo llegué a adquirir libros de ellos y pues no te ponen ciertas condiciones. Ajá. Deben de ser de la logia, que no deben formar parte de otros grupos, y que aparte de ellos, junto con los masones, fíjate que se dividen, según no me recuerdo, ves que le llaman tenidas, o te ponen un delantal que se supone que es para los compañeros. Uh-huh. Más bien empiezan con adeptos, luego compañeros y luego como maestros. Entonces, tú empiezas como iniciado, un adepto, luego si pasas Uh-huh. la prueba, compañero. Son 33 niveles, porque dicen que la columna vertebral tiene 33 subdivisiones o vértebras. Ajá. Entonces, pues según esto, la gente tiene que pasar por pruebas y ciertos documentos tienen que ser leídos hasta que ellos lleguen a un nivel elevado de conciencia. Dicen que antes no te creas que cualquiera puede llegar. Claro. Parte de ellos, de estos niveles, tienen que alcanzar un grado elevado de maestría para que entonces a través de ello puedan encontrar ciertos niveles de conciencia superior. Los masones también lo tienen. Uh-huh. Los diferentes, el que dije, el escocés, el antiguo mexicano, el New York, que tienen ellos de allá, y todos ellos manejan ese tipo de connotación. Por eso no cualquiera tiene el acceso. Y en ese tipo de libros y demás, ahí te mencionan Sanctus Sanctorum, las catedrales cósmicas, las revelaciones de los antiguos avatares que han llegado a la Tierra. Ajá. Aparte de eso, te fijas, tocayo, que ellos se basan en ciertos saludos secretos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Recuerdo, es el dedo índice, medio y pulgar, Uh-huh. lo levantas y les dices por la paz inverencial. Entonces, los saludas en la muñeca, como si quisieras meter o introducir esos 3 dedos, Uh-huh. el otro te saluda de esa forma, que yo es lo que yo recuerdo, y finalmente son toques también, tocas la puerta, hablas, mantras, palabras de poder especiales, solo tienen acceso los de la orden, y hay de aquel que te acuerdas que en la época antigua traicionaban, develaban, por eso qué bueno que yo no pertenezco a esas sociedades, y no ya me hubieran dado por qué tocayo, pero por eso develaban cierta información, Ajá. estaban como traidores,
y es por eso que esos tenían el control de dictaminando nada más ciertos partidos que eran de la orden. Esa orden no tenía más que divulgar que para los iniciados. Y ya te dije, los compañeros Claro. en otros niveles y los maestros eran muy selectos, y pues muchas de las órdenes modernas que conocemos tienen básicamente los principios de ellos dos. Pues hay otras, digo, hay varias sociedades, ¿no? Pero otras también de las más comentadas es los famosos, no sé si el Priorato de Sion o los Sabios de Sion sea lo mismo, pero se habla mucho de esta agrupación también. Pues acuérdate que gracias a eso, cuando me invitaron a Televisa, pues hubieras visto, ¿no? Los judíos masones, ¿no? Ajá. Y bueno, y en vez de decir esto, pues, ¿por qué? Porque recuerda bien que Donald Trump, tú lo sabes bien, entre los productores de armas, entre ellos son los más ricos del mundo, se asoció con ellos. Entonces yo no estoy diciendo verdades inventadas. Tu mismo presidente lo dijo en campaña. Luego, obviamente, lo que dijiste, los Prioratos de Sion o los sabios masones, simplemente son esos niveles secretos que se encuentran ubicados en los 5 hombres más ricos del mundo, que son judíos, pues eso ya lo sabemos, en donde Skull and Bones y demás. Y te acuerdas que hay otro grupo también allá en Estados Unidos que tienen el control de todo y de todos. Entonces, ellos no tienen la capacidad de divulgar absolutamente nada. ¿Sabes por qué se llama Priorato o los Sabios de Sion? Porque se supone que tenían la divinidad dentro de ellos, según esto dicen, tenían el control sobre muchos grupos antiguos secretos que se mantenían en la sede, y se supone también que ellos tenían la manera de divulgar, de saber ciertos conocimientos que la humanidad no tenía, o según ellos no estaban preparados, que la era de Acuario, según ellos, iba a empezar por estas épocas, en 1962, que ya lo sabemos, que no podían ser divulgados ciertos tipos de conocimientos universales, que ellos simplemente, el priorato era, ¿te acuerdas? Los merovingios, la orden secreta de Jesús, el linaje sagrado, el Santo Grial, la copa, la matriz de María Magdalena, en donde se supone Sara, su primera hija. Dan Brown habló del Código Da Vinci. Entonces, se supone que en los documentos secretos había una especie de integrantes que ocupaban los cargos, pintores, matemáticos, músicos, las mentes más iluminadas, y por eso se llama iluminados, Priorato de Sion, que eran los merovingios, el linaje sagrado, y en donde tenían el secreto, ¿te acuerdas de Chateau? Allá en Francia, en el Rose Line, la línea de la rosa, que cubre ciertas zonas sagradas, donde el Tanzonier, siglo XIX, se enriqueció misteriosamente, la iglesia cayó secretos, encontró en el púlpito documentos en el sagrario allí de María Magdalena, la iglesia cayó, compró, pagó, él creó, y hay una torre de Magdala en honor a ella, y donde se supone que, ¿te acuerdas del camino jacobeo de Santiago de Compostela? Sí. Arranca toda España y llega a Finisterre, que si no mal recuerdo, es el último bastión, que en latín Finisterre es fin de tierra. Hay un faro ahí y dicen que por ahí pasó Jacobo Santiago, y que pues entonces el priorato lo único que hace es defender, guardar, conservar esos documentos, y no se vendría abajo los principios de la Iglesia Católica, donde pues Cristo realmente no murió, sí murió, Cachemira se fue, Pakistán, vivió de antiguo, pues que hay libros que hablan de eso, y hay otros tantos Cristos que también nacieron el 25 de diciembre, que ves que lo habla también nuestro amigo Salvador Félix Tavares, que por cierto cumple 95 años y el señor sigue escribiendo y habla de todas estas conspiraciones, donde el cristianismo, un mito más, en donde la iglesia duerme, donde la iglesia agoniza, donde fue una copia donde hubo otras iglesias que tuvieron sus cristos, sus vírgenes, sus santos griales, sus hecatombes, sus arcas de Noé, y pues imagínate, está muy interesante porque estas órdenes se fueron creadas para mantener a so pena de muerte y matar a cualquiera que develara esto. Entonces te digo que bueno que soy libre pensador, porque aquí a estas alturas, si nada más con un programa comercial ve que enojados se ponen, ahora imagínate, el Priorato de Sion siempre está defendiendo estos secretos, y estos secretos así se llaman, judío-masónicos, porque nadie tiene acceso a ellos. Simplemente los Illuminati, que ocupan
que son los que mueven los hilos del mundo, que son los que colocan a los presidentes, que en los que tú crees que tienes elecciones, Ajá. no son elecciones, son selecciones de ellos. Uh-huh. Ya saben quién gana, te hacen creer que votas o que tienes el poder del voto, y por eso se mueven el mayo 1, agosto 1 y noviembre 1, porque son los ritos de la esfinge, en donde el hombre se abre al cosmos. ¿Te acuerdas que están Uh-huh. las alas de la esfinge? Escorpión, noviembre 1. En la cabeza de un hombre, pues es febrero 1. El cuerpo del toro, cuando es mayo 1. Y también se festeja lo de las garras de león, agosto 1. Y es por eso que para mí no nació toda la cultura masónica en el siglo XVIII. Esto data desde la época de los faraones, y no te extraño de los dioses de Egipto que llegaron de Orión y de Sirio, y pues de alguna manera no tuvieron que mantener de forma secreta solo a los que tenían una capacidad mental humana diferente a los hombres primitivos normales. ¿no crees? Claro. No, y todas estas sociedades, pues supuestamente todas guardan conocimiento y información secreta, y básicamente por eso se organizan. Y a lo largo de los siglos, pues solamente unos cuantos son los que pudieran tener acceso a esta información que tú nos estás comentando. Tenemos que hacer la pausa, Vic, pero regresamos para seguir platicando después los que son las organizaciones secretas, ¿no? Estos grupos de poder, ¿por qué están ahí? ¿Quién las organizó? ¿Qué es lo que guardan? ¿Qué es lo que cuidan? ¿Por qué tanto misticismo y hermetismo entre ellas? Bueno, pues Víctor Segarra nos está platicando precisamente de estas sociedades secretas, que este 1 de mayo pues es el cumpleaños del Illuminati desde 1776. Vamos rapidísimo a nuestra pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana, y las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales, puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. 1 de mayo de 1776 se organiza el grupo Illuminati, y bueno, pues de ahí vienen muchas ramificaciones. Nos estabas comentando, Vic, de que muchas de estas organizaciones pues vienen presidentes de muchos países, incluidos los Estados Unidos, pero tal vez una de estas organizaciones secretas donde pues han salido más presidentes de los Estados Unidos, o jefes de Estado, o líderes de industrias, jefes de agencias secretas. Entre sus miembros, pues es esta famosa organización de Skulls and Bones, o Huesos y Calaveras, en la cual pues George Bush, papá, y George Bush, hijo, pues son miembros, y algunas otras personas por ahí más, ¿no? Y sí, y fíjate que aquí lo más increíble es que en la Universidad de Yale y en otro tipo de ritos, Ajá. Carlos Salinas de Gortari, un expresidente del PRI de México, Uh-huh. algunos se dice que ya desde los presidentes modernos, muchos extranjeros y grandes ponentes que han salido como magnates y expositores, todos ellos han sido de esta logia. Entonces, ya sabes, ¿no? Algunos hermetistas dicen que los han visto, pues algunos profanar sangre, cultos extraños, y que de alguna manera no creen que sí fuesen capaces. Ajá. Que sí son capaces, ¿no? Porque ahí tienen la capacidad de estar en contacto con seres superiores. Algunos dicen que se conectan con dioses antiguos, otros tienen la capacidad de transmutación. ¿Estás de acuerdo que hasta unos dicen que la cara de saurios, es decir, esa piel reptiliana, los han visto transformarse en ese tipo de ritos? Algunos dicen que fetos, niños, que caníbales que comen cierto tipo de carne o noticias, grupos que hacen a Tifón Bafometo, a los seres más antiguos de la humanidad. El caso es que esos ritos, algunos comentan que podrían ser ciertos, pero lo único cierto es que los que pertenecen a esas logias determinadamente secretas son los que tienen el control y el poder para asumir los cargos. Por eso yo te digo, elecciones hay muchas, selecciones
Ujú. y nos hacen creer de que tenemos el control del voto y que realmente esta sociedad han salido muchos presidentes y como te dije en el otro bloque, la mayor parte son masones, los presidentes, y los ves con sus saludos secretos Ajá, realmente, y eso es parte, ¿no?, de lo que ellos tienen como secretos conservados en la antigüedad. claro. Y su tronco como son los Illuminates y los masones en sí, como te he dicho. O- Entonces, Otro grupo por ahí también de ricos y poderosos es el Bohemian Grove, que se reúnen en California cierto, en verano, ¿no? Entonces ahí hay tanto republicanos como demócratas, en fin, invitados especiales, y ahí es donde mencionan mucho de estos ritos que tú acabas de mencionar, los rituales, en esa área del condado de Sonoma, donde pues se reúnen estas personas y básicamente pues se reparten el queso, ¿no? Es lo que dicen algunos. es cierto. Entonces, finalmente, fotógrafos a la distancia con sus telefotos han logrado ver ese tipo de rituales. Y aquí lo más conveniente es que son fiestas de disfraces, de máscaras. Ajá. Antiguamente, te acuerdas que se utilizaban para no ser detectados. Y ahí encuentras personajes de alta alcurnia, famosos, religiosos. Kissinger, Reagan, Eisenhower, Bush, Cheney, Roosevelt, o sea, pues todos los políticos básicamente, ¿no? Y si te fijas, cosa muy curiosa, muchos mueren a avanzada edad. Ujú. Como, ¿te acuerdas? George Bush, el padre está vivo. Su esposa, viste que recientemente murió. Ajá. Estamos hablando de un Henry Kissinger que tiene casi 95, porque creo que es del 23, y los ves perfectamente salud. Ya. Ya mayores, para lo que voy es que tienen acceso a medicamentos secretos, medicina, ellos ya tienen el control del cáncer curado, realmente pues el negocio es vender placebos, ¿no?, y de todo lo que tú ya sabes, Ujú. realmente tienen el control de la humanidad en ellos. Ellos Claro. tienen, ¿te acuerdas que todo el grupo farmacéutico, naval, económico, autos, es decir, las principales industrias de ustedes y del mundo tienen eso? Entonces, yo no sé, pero lo que sí te puedo decir es que sí tienen vastamente toda la autoridad del mundo y simplemente nadie se les podría colocar encima de ellos. Entonces, esa es la grande capacidad que pues tienen ahora que asumir, saber que ellos saben controlar los hilos del mundo, nos develan las verdades, porque sabes que en esas verdades se encuentran secretos de la humanidad, cuáles son nuestros orígenes. No les gustaría decir que los orígenes de la humanidad datan de hace milenios, Ajá. entonces ellos tienen el control de todo esto. Por eso te digo, estas fechas que dimos no es al arbitrio, y además, ¿sabías tú que eligen a sus hijos para que no? Te voy a dar un ejemplo, ¿eh? A ver. Me viene a la mente Ninfa Salinas Sara, Ajá. que es la hija de uno de los magnates acá del grupo Salinas, Ajá. de Benjamín Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuándo crees que nació? En mayo 1 del 80, también nació en mayo. Y otros que podría decirte que es una casualidad, dudo mucho, programan genéticamente a los hijos más aptos, con una gran capacidad mental, y ellos tienen también la manera de saber genéticamente quiénes ostentan el poder y no, independientemente hombres, mujeres y demás. Aquí lo importante es genéticamente. Ellos tienen laboratorios y ¿sabes qué? Hasta el control del Área 51 y de lugares místicos secretos, Ujú. en donde aparte de la tecnología inversa y extraterrestre, pues ellos tienen el manejo, y ni siquiera algunos presidentes que no son masones obviamente no están enterados. Claro. En el grupo, Ujú. nuestro callo, tema para cortar muy grande. Platícanos. Después, si quieres, Ajá. nos queda la segunda parte de los Rosacruces, que hablaremos de ellos. Claro, no, te agradecemos mucho por compartir esta información y platícanos qué tienes para los desvelados precisamente que les interesa toda esta información, pues tienes muchas cosas por ahí disponibles. Porque mira, si ellos dicen, pues Víctor está muy lejos, ¿no?, y que de alguna manera quieran saber acerca de mis cursos, pues obviamente hay apuntes de todo esto igual. Habrá gente de los desvelados que diga, yo no quiero eso, quiero un almanaque, una agenda del año. También está día por día, 5,000 páginas, en donde ahí están divididos astrología, numerología, biorritmos, karma, negocios, romances, día por día y en todo el año. Que tampoco quieren eso, están las cartas astrales, libros personalizados de la vida de cada quien, en donde con biorritmos mayas, numerología, los nombres de Dios, talismanes antiguos en arameo, en sánscrito y en lenguaje enoquiano, algo muy raro que elaboro,
son trabajos de casi 500 páginas, también les podría llegar a su correo. Si no, los retornos son las compresiones personales que se actualizan con año. Que si no, hay software para que ustedes puedan poner un negocio, inicien algo, etcétera. Se llama el Oraculum y cuestiones de astrología y demás. ¿Que quieren saber mis publicaciones? Está lo del código bíblico, publicaciones y gratis. Ese programa tiene varios programitas de software para iniciarse en esto. Que si tampoco con esto, entonces, pues hay música, publicaciones y demás. Han de ser como 10 trabajos diferentes, y ya la gente tocayo interesada, pues igual, según no mal recuerdo, ¿cuáles son el código que tienen que marcar? 01152. Es cierto, el 11 de allá, el 52, que es la clave de nosotros. Y luego creo que ahí tienes que colocar un 1, ¿verdad? Si es celular, un 1. Un 1. Y ahora sí, apunten el número: 55 48 24 13 59. O si quieren el correo electrónico, pues Víctor Segarra con S, todo seguido, 333 @gmail.com. Porque es muy sencillo, porque ya ustedes directamente de allá, a través de Money Order, en el Western Union, pueden ustedes hacer la transacción, y yo ya en el correo yo directamente lo elaboro, y el mismo día les llega. No es caro, son $100, pero por esa cantidad estamos hablando de casi 14 megas, 90 archivos, 500 páginas de la vida de cada quien. Entonces, tocayo, no es cualquier trabajo, son trabajos que yo avalo. Claro, siempre. Realizados. Pues nada más imagínate tú, tienen la vida de una persona a nivel astrológico. Entonces, creo que vale la pena. Entonces, nuevamente 01152 1 55 48 24 13 59, y un fuerte abrazo a ustedes dos, a Gladys y a ti, tocayo. No, al contrario, muchísimas gracias, Vic, por estar con nosotros en esta noche, hablarnos de estas sociedades secretas o grupos de poder. Y bueno, pues vamos a ver qué nos trae mayo. Siempre muchas cosas interesantes que ya te estaremos molestando nuevamente, Vic. Así es. Saludos a Gladys, un fuerte abrazo a la distancia, y pues igual pásenla bien con la compañía de los Illuminatis, y pues bueno, que yo les deseo nada más simplemente hacer oraciones, meditaciones y estar en paz con nosotros mismos y alcanzar el conocimiento. Acuérdense que no es religión más grande que la verdad alcanzada en nuestro corazón. Eso sí nos hace libres, y eso sí nos hace libre pensadores, y eso sí nos hace conectarnos con la divinidad. Perfecto, Víctor, un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos rapidísimo a nuestra pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho.